el testigo que ninguna cadena pudo retener. Algunas personas llegan a ser conocidas por aquello que las ha tenido sujetas, no por su nombre, no por su familia, ni por quienes eran antes de que todo se viniera abajo, sino por aquello que parece haber tomado control de sus vidas. Con el tiempo, la esclavitud se convierte en la etiqueta. La lucha se convierte en la historia. El peor capítulo se convierte en la manera en que la gente las recuerda. Así es como muchos debieron haber visto al hombre que Jesús encontró en la región de los Gerasenos. No vivía en una casa, vivía entre los sepulcros. No llevaba ropa, estaba aislado de la vida que otros trataban de proteger. La gente había intentado sujetarlo con cadenas y grillos, pero él los rompía y era impulsado al desierto por los demonios que lo atormentaban. Para cuando Jesús llegó a aquella orilla, este hombre era temido, evitado y recordado por el terror que lo rodeaba. Lucas nos dice, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Lucas capítulo 8, versículo 30. Esa respuesta estremece, no porque Jesús necesitara información, sino porque la identidad del hombre había quedado tan enredada con su esclavitud que los demonios hablaban como si fueran dueños de la historia. Legión, muchos, abrumador, incontrolable, demasiado fuerte para las cadenas, demasiado peligroso para la comunidad, demasiado perdido para la ayuda común, pero no demasiado perdido para Jesús. Si Hollywood contara esta historia, esperaríamos una batalla épica entre el bien y el mal. Esperaríamos suspenso, lucha, resistencia e incertidumbre. Esperaríamos que la oscuridad respondiera hasta el último momento dramático. Pero eso no es lo que sucede cuando los demonios se encuentran con el Hijo de Dios. No hay batalla, no hay competencia, no hay un momento en que nos preguntemos quién va a ganar. Los demonios no pelean contra Jesús, les suplican. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Lucas capítulo 8, versículo 28. Legión pudo haber aterrorizado la región, pero Legión tembló delante de Jesús. Los demonios que habían llevado a este hombre a los sepulcros sabían que estaban delante de aquel que tenía autoridad sobre ellos. Sabían que su mandato no era una sugerencia. Sabían que su permiso era el único permiso que importaba. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Lucas capítulo 8, versículo 31. Eso es lo primero que necesitamos ver. La oscuridad que nos parece imposible de romper, no es imposible de romper para Él. La esclavitud que parece demasiado fuerte para el control humano, no es demasiado fuerte para la voz de Cristo. Las fuerzas que habían reducido a este hombre a vergüenza, aislamiento, violencia, desnudez y miedo, no pudieron resistir la autoridad del Rey. Jesús no necesitó cadenas, un ejército ni un ritual. Él habló, y lo que había atormentado al hombre tuvo que salir. Y cuando la gente salió a ver lo que había sucedido, encontró algo que no había visto en mucho tiempo. Salió entonces la gente a ver qué había sucedido, y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Lucas capítulo 8, versículo 35. Sentado, vestido en su cabal juicio, a los pies de Jesús. Cada palabra importa. El hombre que no podía ser sujetado ahora está descansando. El hombre que había vivido en vergüenza ahora está vestido. El hombre cuya mente había estado bajo ataque ahora está claro. El hombre que había sido alejado de la gente ahora está sentado cerca de Jesús. Esto es lo que hace el reino de Dios. No solamente quita lo destructivo, restaura lo que fue robado, devuelve la dignidad, devuelve la claridad, devuelve la paz, devuelve a una persona a sí misma. Pero entonces la historia toma un giro que tal vez no esperaríamos. El hombre quiere ir con Jesús y ese deseo tiene sentido. Después de todo lo que había sufrido, ¿quién no querría quedarse cerca de aquel que lo liberó? ¿Quién no querría dejar atrás ese lugar? ¿Quién no querría alejarse de los sepulcros, los recuerdos, los susurros, el miedo en los ojos de la gente y la vergüenza unida a lo que todos sabían? Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarle. Lucas capítulo 8, versículo 38. Pero Jesús le da un llamado diferente. Vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Lucas capítulo 8, versículo 39. Jesús no le permite acompañarlo, lo envía a casa.
Esa puede ser una de las partes más poderosas de todo el relato. El lugar donde había sido conocido por su esclavitud se convirtió en el lugar donde testificaría de la misericordia. Las personas que habían sabido lo que lo tenía sujeto, ahora tendrían que ver lo que Jesús había hecho en él. La región que le había temido ahora lo escucharía proclamar al que lo había liberado. Marcos nos dice cómo me respondió, y él se fue, y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Marcos capítulo 5, versículo 20. Llegó a ser un testigo en Decápolis, y ese detalle importa. Este era territorio influenciado por gentiles. Jesús vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero su misión nunca iba a quedarse dentro de las fronteras de Israel. La promesa de Dios siempre avanzaba hacia las naciones. El reinado de Cristo siempre fue más grande que una región, un pueblo o una frontera étnica. Así que cuando Jesús entró en esta región, confrontó a una legión de demonios, liberó a un hombre que vivía entre los sepulcros y luego lo dejó allí como testigo. No debemos pasar por alto ese detalle. Esto no fue solamente un rescate personal, fue un adelanto. El reino ya estaba avanzando hacia lugares que muchos habrían descartado como inmundos, inalcanzables y ocupados por la oscuridad. Jesús estaba mostrando que su autoridad no se detenía en la frontera. Su misericordia no se detenía donde se detenía la comodidad humana. Su reino no permanecería contenido. El Hijo de Dios había venido a recuperar lo que la oscuridad había reclamado. Debemos tener cuidado aquí. La Escritura no nos dice exactamente cuántas personas vinieron después a Jesús por el testimonio de este hombre. No se nos dice cuántos escucharon su testimonio y lo llevaron a casa. No se nos dice cuántas personas en Decápolis comenzaron a mirar el horizonte, preguntándose si el hombre que mandaba a los demonios regresaría. Pero los evangelios sí nos dan algunas pistas. El hombre proclamó por toda Decápolis y todos se maravillaban. Más tarde, cuando Jesús estuvo de nuevo en esa región más amplia, se reunió una gran multitud y él alimentó a 4,000 personas. No necesitamos decir más de lo que la Escritura permite, pero no es difícil imaginar que algunas de las personas que vinieron ya habían escuchado la historia. Tal vez habían conocido al hombre cuando ninguna cadena podía retenerlo. Tal vez le habían temido cuando vivía entre los sepulcros. Tal vez habían evitado el camino por causa de él. Entonces, de repente, ese mismo hombre hablaba con claridad, caminaba en libertad y les decía a todos lo que Jesús había hecho por él. Ese tipo de testimonio no se ignora fácilmente. Un hombre antes conocido por el terror se había convertido en predicador de misericordia. Un hombre antes impulsado por demonios se había convertido en mensajero del rey. Un hombre antes aislado entre los muertos fue enviado de regreso entre los vivos con buenas noticias. Mateo añade otro detalle que debemos sostener con cuidado. Nos dice que había 2 hombres endemoniados que se encontraron con Jesús aquel día. Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Mateo capítulo 8, versículo 28. Marcos y Lucas enfocan nuestra atención en uno. ¿Qué pasó con el otro? La Escritura no nos lo dice. Tal vez él también volvió a casa con gratitud. Tal vez él también contó a otros lo que Jesús había hecho. Tal vez su historia continúa en silencio, fuera del enfoque de los escritores de los evangelios. No debemos pretender saber lo que Dios no nos ha dicho, pero ese silencio todavía nos hace pensar. 2 hombres estuvieron cerca de la misma misericordia. 2 hombres experimentaron la misma autoridad de Jesús sobre la oscuridad. Sin embargo, la Escritura dirige nuestros ojos a un hombre que suplica estar con Jesús y luego obedece cuando Jesús lo envía a casa a testificar. Eso debe hacernos pensar, no para que juzguemos al hombre cuya historia no se cuenta, sino para que examinemos nuestro propio corazón. La misma misericordia puede estar delante de 2 personas y ellas pueden no responder de la misma manera. La misma palabra puede atravesar un corazón y apenas tocar otro. La misma liberación puede llevar a una persona al testimonio, mientras otra simplemente recibe ayuda y sigue adelante. No conocemos la historia del segundo hombre, pero sí sabemos lo que Jesús hizo con el hombre que Marcos y Lucas ponen delante de nosotros. Lo restauró y luego lo envió. Eso trae la pregunta incómodamente cerca de nosotros. ¿Qué hacemos con la misericordia que Jesús nos ha mostrado?
¿Solamente sentimos alivio o nos convertimos en testigos? ¿Simplemente disfrutamos estar libres del dolor inmediato o dejamos que la gracia transforme el propósito de nuestra vida? El hombre que Jesús envió a casa no tenía un título de seminario, no tenía años de entrenamiento, no tenía un currículum religioso pulido, tenía una historia, tenía un mandato, tenía un hogar al cual regresar, tenía personas que recordaban lo que él había sido, y tenía el nombre de Jesús. A veces pensamos que nuestro pasado nos descalifica para ser útiles en el reino. Pensamos que demasiadas personas saben lo que fuimos. Demasiadas personas recuerdan las cadenas. Demasiadas personas vieron los sepulcros. Demasiadas personas escucharon las historias. Pero ¿qué tal si Jesús nos envía de regreso? No porque esté ignorando nuestra vergüenza, sino porque su gracia habla con fuerza precisamente en los lugares donde la esclavitud solía tener la voz más fuerte. ¿Qué tal si las personas que recuerdan nuestros peores momentos son también las personas que necesitan ver lo que Jesús puede hacer? ¿Qué tal si el lugar del que más queremos escapar es el lugar donde nuestro testimonio necesita comenzar? Eso no significa que cada detalle de nuestro pasado deba contarse a todos. La sabiduría todavía importa. Los límites todavía importan. El proceso de sanación todavía importa. Pero no debemos subestimar lo que Jesús puede hacer a través de una vida restaurada. El pueblo había conocido a este hombre como un problema. Jesús lo conocía como un testigo. Los demonios habían usado su voz. Jesús le dio un mensaje. Las cadenas no pudieron retenerlo. Los sepulcros no pudieron guardarlo. Legión no pudo silenciar lo que Jesús estaba a punto de hacer por medio de él. Y el hombre fue, regresó a casa, declaró cuánto Dios había hecho por él. Donde quiera que su voz llegaba, la gente escuchaba que aquel que mandaba a los demonios se había acercado. Ese sigue siendo el llamado de una vida redimida. No todos tendremos el mismo tipo de historia dramática, pero cada uno de nosotros que pertenece a Cristo ha sido librado de la oscuridad y trasladado a su reino. Se nos ha mostrado misericordia, se nos ha dado un testimonio, se nos ha enviado a hogares, vecindarios, lugares de trabajo, familias, iglesias y comunidades donde nuestras vidas están destinadas a declarar algo verdadero acerca de Él. No porque seamos impresionantes, no porque parezcamos tenerlo todo en orden, no porque no tengamos pasado, sino porque Jesús es digno de ser conocido por lo que Él ha hecho. Mientras meditas en esta enseñanza hoy, considera dónde Jesús puede estar enviándote a vivir como testigo de su misericordia. ¿Hay lugares de los que has querido escapar porque la gente recuerda lo que antes te tenía sujeto? ¿Hay personas que necesitan ver no una versión perfeccionada de ti, sino un testimonio vivo de lo que Cristo puede restaurar? ¿Estás solamente agradecido por ser libre o estás dispuesto a declarar cuánto Dios ha hecho por ti? Si estamos dispuestos, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos en este recorrido.